Estoy trabajando como profesor en el Instituto Superior Andes del Sur, que es la segunda escuela de guías que se creó de manera oficial en Argentina. En esa escuela estoy dictando la cátedra Orientación y Cartografía y Orientación y Cartografía Avanzada, y después estoy trabajando como guía de montaña hace ya varios años en una agencia de turismo que se llama Argentina Extrema. Y bueno, ahí suelo guiar en bastantes partes de la Argentina. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante y muy importante que deben conocer todas las guías y todos los guías, que es la gestión del riesgo, ¿sí? Es un tema muy importante. Lo vamos a abordar con una presentación de PowerPoint en donde yo voy a mencionar algunos conceptos teóricos y también voy a mostrarles algunas matrices o algunos ejemplos de cómo generar una gestión de riesgo y luego le vamos a ir aplicando algunos ejemplos que han surgido en todos estos años de trabajo como guía, que me han surgido a mí o alguna salida que, que he realizado, ¿sí? Yo, bueno, soy amigo de Diego, lo conozco él hace muchos años, he realizado montaña con él en muchas partes de la Argentina, así que también en esas actividades nos han surgido algunas cuestiones del análisis del riesgo que seguramente voy a estar mencionando ahora. Bueno, les voy a compartir para comenzar la pantalla de PowerPoint. Les voy a pedir que mientras yo esté hablando, si surge alguna duda o quieren preguntar algo, por favor me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Si me quieren preguntar algo y necesitan que yo me explaye un poquito más, no hay ningún problema. De no mediar muchas preguntas, la clase estaría durando aproximadamente hasta las 8:30 u 8:40, con lo cual no creo que lleguemos a las 9, ¿sí? Bueno, voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Ahí están visualizando la pantalla? Sí. Ahí se Bueno, ve, sí. vamos a... Sí, sí. Bueno, entonces, como bien les dije, y también lo dijo Yara, hoy vamos a ver lo que es la gestión del riesgo, que también hay muchas personas que, más que nada en Europa, se lo está denominando últimamente como gestión de la seguridad, ¿sí? Ya que hay una diferencia muy grande entre ambos conceptos. En lo que es la gestión del riesgo, se hace mucha referencia a que, bueno, ninguna persona está libre de sufrir algún daño en el medio natural, y en cambio la gestión de la seguridad implica, el concepto implica en que tal vez no ser tan dramático en este análisis y tratar de buscar aspectos positivos en aplicar la gestión. La verdad que yo estoy entre un concepto y otro, estoy un poco en el medio de ambos conceptos, pero por ejemplo, en Europa se considera que la utilización constante de este concepto gestión de la seguridad en vez de gestión del riesgo a veces puede implicar que un guía o una organización, una agencia de turismo, eh, caiga en esta falsedad de que hay peligros o circunstancias en la naturaleza que se pueden controlar, y la verdad que en la naturaleza controlar todo es muy difícil, ¿sí? Es más, el que cree que en la naturaleza va a poder controlar todo lo que puede llegar a pasar, seguramente obtenga como resultado el fracaso, ¿sí? Entonces, yo quería mencionar estos dos conceptos porque después, si a alguien le interesa leer sobre bibliografía al respecto, puede llegar a encontrar estos dos tipos de conceptos, ¿sí? Gestión del riesgo y gestión de la seguridad. Algo que en la Argentina, la verdad que no está muy explotado, por decirlo de alguna manera. No hay mucha conciencia en nuestro país de que una agencia de turismo o un guía o responsable de un grupo tenga que aplicar o hacer esta gestión, ¿sí? No es algo que se puede encontrar muy seguido.
Bueno, entonces, relacionado a lo que yo ya estuve hablando sobre estos dos conceptos, es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Que en el medio natural no podemos garantizar la seguridad absoluta, pero sí lo que sí vamos a poder, y va a ser una obligación de cada una y cada uno de ustedes, es garantizar una buena práctica, ¿sí? Una buena práctica de el programa o el servicio que ustedes van a proponer y van a ofrecer a sus clientes o a los turistas. Vamos a ver el día de hoy entonces los siguientes temas, conceptos generales, el sistema de la gestión de la seguridad, proceso de evaluación de riesgos. Este es un tema muy importante en donde nos vamos a explayar bastante. Luego, un método que se utiliza en deportes de invierno para la gestión del riesgo, que si bien, bueno, la Villa de Merlo o las Sierras de Comechingones, si bien no tienen centro de esquí, esto es un modelo de gestión que la verdad que se puede acomodar bastante al ámbito en donde cada una y cada uno ejerce su trabajo como guía. Y por último, les voy a comentar un tema muy importante también, que es un decálogo de seguridad. Así son pasos que si uno sigue, lo más probable es que tenga éxito en su salida con los turistas o con sus clientes. Vamos a comenzar con los conceptos generales. El primer concepto que vamos a mencionar o a diferenciar es urgencias de emergencia. Esto también tiene relación directa con lo que ustedes han estado viendo estos días en lo que respecta bueno, a primeros auxilios en zonas agrestes. Bueno, las urgencias y emergencias son situaciones que requieren asistencia sanitaria inmediata, eso está muy claro, pero hay una pequeña diferencia entre ambos, ¿sí? Las emergencias, es verdad que el sistema de emergencias se va a tener que activar inmediatamente, es decir, el responsable de un grupo va a tener que actuar responsablemente y rápidamente, pero la diferencia con las urgencias es que en las urgencias vamos a tener un poquito más de tiempo o mayor margen de maniobra para poder actuar, ¿sí? Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es en la montaña, un esguince de tobillo o una fractura con un cliente es una urgencia, pero la verdad que esa situación no lleva a que la vida de esa persona corra riesgo, con lo cual se tiene más tiempo para actuar, ¿sí? Para frenar un poco la actividad, pensar bien los pasos a seguir, con tranquilidad, no desesperarse y luego poder realizar el procedimiento de evacuación y de rescate, ¿sí? A mí hace unos años atrás me pasó guiando en Vallecitos, que es una zona muy conocida de la provincia de Mendoza, en un cerro de 4.000 metros, que una chica estaba bajando, descendiendo de la cumbre del Cerro San Bernardo a 4.000 metros, era inmediatamente nomás de la cumbre, y pisó una piedra mal, y el tobillo hizo un movimiento muy brusco, y bueno, en ese momento todos pensábamos que esta chica había tenido un esguince de tobillo, bueno, con lo cual eso en ese momento representó una urgencia, ya que su vida no corría riesgo, y bueno, en ese momento yo procedí a vendar, inmovilizar la zona, a realizar la evacuación con prolijidad, así yo comencé a evacuarme con esta chica y designé del grupo de clientes que yo tenía un chico que yo lo veía muy atento y muy fuerte para que me auxilie a mí, y el resto del grupo, por ejemplo, yo lo mandé con mi guía asistente para que regresen rápidamente al refugio en donde nos estábamos hospedando y que avise de la situación, ¿sí? Bueno, esto es un buen ejemplo para diferenciar entre una emergencia y una urgencia. Vamos a ver ahora la definición de un accidente, si es un suceso imprevisto que produce daño o puede alterar el desarrollo normal de una planificación, ¿sí? Algo parecido también o tiene relación con este ejemplo que yo recién di, ya que, por ejemplo,
ese accidente de esta chica, de esta clienta, generó a que yo tuve que alterar la planificación del ascenso, en donde tuve que separar el grupo en dos, y yo tuve que, por ejemplo, designar que mi asistente se vaya con el resto del grupo y dejar al cliente más fuerte o al más atento conmigo para que me ayude, más que nada para que me ayude a mí a llevar mi mochila y también la mochila de la chica mientras yo procedía a evacuar a esta clienta con el tobillo lastimado. Un siniestro, ¿sí? Esta es la diferencia entre el accidente, es un acontecimiento incierto que se ha concretado en los hechos y que ocasiona daños de diferente gravedad. Y un incidente es suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro en la salud sin tener en cuenta la gravedad o una fatalidad. Si estos son conceptos que a veces nosotros los enmarcamos bajo un mismo término, pero para la clase del día de hoy es muy importante que podamos diferenciarlos, ¿sí? Algo que no mencioné cuando comenzamos la clase, no hace falta que vayan tomando notas, ¿sí? Yo prefiero que me vayan escuchando o vayan recibiendo los ejemplos que yo voy dando en cada uno de los conceptos para tratar de entender mejor cada uno de ellos, y luego seguramente Yara les va a compartir la clase que va a estar grabada y cargada en YouTube, ¿sí? El peligro es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos. Aquí, en lo que es el concepto peligro, aparecen dos conceptos muy importantes que no sé si ya han tenido la oportunidad de escuchar, que son los peligros objetivos y los peligros subjetivos. Los peligros objetivos están directamente relacionados con la naturaleza, ¿sí? Son Perdón, yo no escucho bien. No, se cortó. ¿Se cortó? Sí, sí. Vamos a esperar un toque. Vamos a esperar un ratito a ver si vuelve la señal. Ahí está. Santiago, Sí. se cortó cuando empezaste a hablar de peligros objetivos y subjetivos. Bueno, vuelvo otra vez a mencionar eso. Sí. Bueno, les decía entonces, perdón, que con el concepto de peligro surgen dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es los peligros objetivos, que tiene relación directa con situaciones que pueden surgir directamente de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, un desprendimiento de roca, una avalancha, una luz de barro y otras situaciones muy similares. En cambio, los peligros subjetivos tienen relación directa con las decisiones o los errores de una persona, ¿sí? Por ejemplo, falta de experiencia, si vamos a subir una montaña de 6.000 metros y no tenemos experiencia en altura, bueno, eso va directamente relacionado con los peligros subjetivos, falta de equipo, si no realizamos una actividad en donde se requiere un equipo adecuado y no disponemos del mismo, etcétera, etcétera. Identificación de peligros. Bueno, es un proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características, ¿sí? Hay distintos tipos de peligros. Y deterioro de la salud, bueno, que tiene relación directa con un peligro, que es la condición física o mental identificable y adversa que surge y o empeora por la actividad laboral y o por situaciones relacionadas con el trabajo. ¿Sí? Acá estaría directamente relacionado con nuestro trabajo como guías en la naturaleza. Y ahora vamos a definir riesgo, que es la posibilidad de que un peligro se materialice y produzca consecuencias en personas u objetos, ¿sí? El riesgo es, por lo tanto, una magnitud, el riesgo es algo cuantificable y que varía en función de tres parámetros. Son tres parámetros muy importantes y ahora voy a dar
algunos ejemplos sobre ellos: la exposición, la probabilidad y las consecuencias. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos a visualizar en pantalla, estamos visualizando un gráfico, bueno, que he extraído de un libro muy interesante que es de una persona que tiene mucha experiencia al respecto, que es Alberto Arolla, que es de un coronel del Ejército de Tierra de España, ¿sí? Tiene mucha experiencia al respecto y ya ha generado o escrito varios libros en relación a lo que es la gestión del riesgo y también el liderazgo en zonas agrestes. Bueno, en ese libro, por ejemplo, él, para explicar estos tres parámetros, ¿sí? Lo que sería la exposición, la probabilidad y las consecuencias, fíjense que está materializando a un esquiador en donde se acerca a una cornisa, ¿sí? Ahí ese esquiador se está exponiendo, luego realiza un descenso, así como a veces se pueden ver en algunos programas extremos en donde se observa que hay esquiadores descendiendo por pendientes muy fuertes, y fíjense que puede aparecer la probabilidad de que se produzca un desprendimiento y eso genere una avalancha. Fíjense que las consecuencias serían de que este esquiador extremo ha generado una avalancha, y ¿cuál sería el riesgo? Bueno, que esa avalancha luego lo ha tapado a esta persona. ¿Sí? Una situación, la verdad, que no es muy deseable, ¿sí? O, por ejemplo, aquí voy a usar unas fotos de situaciones que me han tocado vivir personalmente. Por ejemplo, aquí en esta foto, bueno, yo estoy con un turista de Estados Unidos que conocí en el año 2010, cuando ascendí por primera vez el Aconcagua. Y esta foto, que en su momento yo no me di cuenta, aquí en esta foto estamos a 6.600 metros de altura. Y en ese momento me acuerdo que esta persona me dijo, bueno, comenzamos a hablar y él me comentaba de que había decidido descender porque estaba teniendo mucho frío. Bueno, fíjense que, no sé si ustedes lo han notado, pero en esta foto estamos observando que este turista de Estados Unidos está sin guantes. Y fíjense cómo a la izquierda, que yo estoy parado, cómo yo estoy utilizando una indumentaria de duvet, que sería la mejor indumentaria para poder combatir, ¿sí? o realizar una actividad con bajas temperaturas. Ese día la temperatura era aproximadamente de entre 15 en el viento, como se fue comportando ese día. Y fíjense ahora la siguiente foto, ¿sí? Yo después lo volví a ver a este turista en el campamento Plaza de Mulas, y fíjense cómo él ahora se estuvo atendiendo ahí con el médico, y en sus manos están tapadas con 2 mitones de montanismo, bueno, porque justamente en esa situación en donde él estuvo a 6.600 metros de altura, sin protección en los guantes, tuvo consecuencias muy graves de congelamiento, ¿sí? Bueno, me pareció una situación muy interesante para que ustedes puedan ver estos tres parámetros de exposición, de probabilidad y de consecuencia. Y por último, este concepto en esta pantalla que vamos a ver es la evaluación del riesgo, bueno, que es el proceso de evaluar el riesgo o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Y esta evaluación del riesgo la vamos a ver en unos minutos más. También vamos a tener el riesgo aceptable, sí, que va a ser el riesgo por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de gestión del riesgo. Sí, esto teniendo en cuenta que en la naturaleza, algo que mencionamos al comienzo de la clase, no va a existir el riesgo cero, ¿sí? Con lo cual, cuando vamos a realizar actividades siempre vamos a tener algún riesgo, pero bueno, es importante que sepamos cuál es ese riesgo y si como guías
y como guías dentro de una organización lo vamos a aceptar o no. Y vamos a tener por último también distintas medidas de control, seguramente puede seguir apareciendo. ¿Sí? Por ejemplo, y algo relacionado con la foto que vimos del turista de Estados Unidos con las manos congeladas, ¿sí? Supongamos que yo soy el guía de ese turista, ¿sí? Y también me pasa actualmente, si uno tiene presente que este peligro de congelamiento, ¿sí? El congelamiento que puede producir las bajas temperaturas, se le va a recomendar a sus clientes de que tienen que utilizar los guantes, ¿sí? Que los guantes tienen que ser de distintas calidades y que las bajas temperaturas y el comportamiento de cada organismo luego genere que se produzca una congelación en mayor medida o en menor medida. Bueno, eso va a ser un riesgo residual, así que puede una persona, por más que nosotros aplicamos todas las medidas de control para que no se le produzca un congelamiento, puede quedar con algún teniendo en cuenta el frío, si las temperaturas bajo cero y su organismo, ¿sí? Entonces, eso sería un buen ejemplo de riesgo residual. Y por último, algo que está muy extendido y en algún libro de montañismo van a encontrar esto que yo voy a mencionar, ¿sí? Que el 80% de siniestros se debe a actos inseguros y que solamente el 20% se debe a condiciones inseguras. Esto tiene mucho que ver con lo que sería de las personas, de los seres humanos y el accionar de la naturaleza. ¿Sí? Aquí en pantalla les voy a ofrecer también algo que he extraído del libro de Alberto Ayora, en donde se hace mención a factores ambientales y a factores humanos. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Y, por ejemplo, en factores ambientales podemos Santiago, encontrar... perdón. Sí. Acá surge una pregunta, antes de seguir adelante, preguntan si el riesgo residual sería posterior a la situación o durante la situación. Ahí saco la imagen. El riesgo residual es algo que se produce durante o después. Es algo que surge luego de realizar el análisis de la gestión del riesgo. Si este proceso de evaluación de riesgo y tratar de minimizar un riesgo nos va a llevar a algo que se denomina el riesgo residual. Con lo cual, vos en tu detectás cuáles van a ser esos riesgos aceptables y por ende los riesgos residuales, bueno, lo vas a encontrar en tu casa, pero ese mismo análisis vos lo podés ir acomodando durante la actividad, en donde también en esa misma actividad te van a surgir riesgos residuales que vos vas a saber un desprendimiento de roca, ¿sí? El peligro de un desprendimiento de roca que como riesgo puede llegar a tener que te golpees la cabeza, la espalda o alguna extremidad, que ahora yo voy a mostrar un ejemplo de eso. Vos, por ejemplo, eso vos lo podés detectar en tu casa, en el lugar o luego, ¿sí? Una vez que vuelvas en tu casa cuando trabajo. Entonces, en estas tres etapas, vos siempre vas a encontrar este riesgo residual. Así que por más que apliques todas las medidas de control que le sugiera a las personas que en un punto determinado tengan cierta separación entre una persona y otra persona, que utilicen un casco. ¿Se cortó? Sí. Sí, se corta.
Santiago, no tiene buena conexión, se ve. Sí, se viene cortando bastante. Sí, Entonces, a ver. Santiago, ay, vos sabés que se sí, viene cortando, se corta y eh, por ahí si podés volver ah, a retomar un poquito, porque se nos viene cortando. perdón, bueno, a ver, bueno, entonces retomo el riesgo residual nuevamente, ¿les parece? Dale. Sí, bueno, vuelvo a responder la pregunta esta de si esto del riesgo residual, ¿cuándo se va a obtener? Bueno, les decía que el riesgo residual se va a obtener, puede ser antes de la actividad, durante la actividad o posterior a la actividad, ¿sí? Por ejemplo, una situación de desprendimiento de roca. Es un riesgo que nosotros podemos reconocer antes de la actividad, durante y posterior a esa actividad. Y por más que nosotros apliquemos medidas de control, ¿sí? Antes, durante y después, eso no quita que podamos tener que una persona se lastime con un golpe de algún desprendimiento de roca o inclusive nosotros mismos como guías, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser las medidas de control a aplicar para un desprendimiento de roca? Y, por ejemplo, pasar esa zona donde se supone que puede haber un desprendimiento de roca, la utilización de casco, ¿sí? De elementos de protección personal sería, o por ejemplo, que ninguna persona pase distraído por esa zona en particular o escuchando música. Así que suele suceder también que estos problemas de golpes de roca o distraída o cuando una persona está escuchando música. ¿Sí? Con lo cual, fíjense que en una situación así, el riesgo residual, por más que hemos aplicado todas las medidas de control, puede llegar a suceder de un momento a otro, sería un desprendimiento de roca. Así que puede llegar a no darle tiempo a esa persona a que se ponga al resguardo y que no le pase nada. ¿Sí se entendió esto de cuándo se obtendría el riesgo residual? Bueno, vamos a continuar. Entonces, nos que, vuelvo atrás, que hoy está extendido y tradicionalmente aceptado que el 80% de siniestros se debe a actos inseguros y que el 20% se debe a condiciones inseguras. ¿Sí? Aquellos factores que pueden surgir de los seres humanos, que sería el 80%, y el 20% que estaría directamente relacionado con factores ambientales. Aquí en pantalla estamos visualizando una matriz y la diferencia entre lo que serían los factores ambientales y los factores humanos. ¿Se está escuchando bien ahí? Sí, viene se viene cortando un poquito, como que no tenés muy buena señal o se corta, Sí. pero bueno, vamos. Voy a detener la cámara a ver si eso mejora un poquito. Bien. Ahí está. Bueno, entonces le decía, aquí en esta matriz podemos visualizar algunos ejemplos y la diferencia entre los factores ambientales que estarían dentro del 20% de las situaciones que vamos a poder encontrar en nuestro trabajo y el 80% que van a estar directamente relacionados con factores humanos. Fíjense que, por ejemplo, en factores ambientales podemos encontrar la caída de objetos, de piedra, de árboles, esto muy parecido a lo que yo estaba comentando recién. Zonas de inseguridad inadecuadas, meteorología y climatología. Si esto, por ejemplo, en la parte del filo, o muy cercano al puesto del Tono, o Pueblo Escondido, o el Cerro Áspero, ahí en la Sierra de Comechingones, sí es cuando aparece esta situación en que baja la nube y hay poca visibilidad,
seguramente, bueno, como les dije, ustedes lo sepan mejor que yo, que se complica mucho lo que sería la guiada, y ahí hay que aplicar conocimientos de orientación con los desplazamientos. Y esto no le suele pasar obviamente a un guía que ya trabaja mucho en ese lugar, pero sí, por ejemplo, a un turista. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros cuando vamos con mis estudiantes de la escuela de guías a realizar prácticas a la Sierra de Comechingones, estas situaciones de que baja la nube nos vienen muy bien para que ellos puedan aplicar los conceptos de orientación y cartografía. Directamente ligado con los factores ambientales, ¿sí? Algo relacionado a la foto que les estuve mostrando de este turista de Estados Unidos que no tenía guantes, en un día con muy bajas temperaturas y a una altura de 6.600 metros. Bueno, también los vehículos, ¿sí? Bueno, esto está directamente las condiciones climáticas pueden afectar la utilización de los vehículos, plantas y animales, estado psíquico y físico y números de personas en el grupo, que esto, por ejemplo, lo podemos relacionar si tenemos un gran grupo con una zona en particular en donde puede haber caída de objetos, de árboles o de piedras. Y después tenemos, bueno, los factores humanos de lo que serían actos potencialmente inseguros y, bueno, derivados de la falta de experiencia, alimentación inadecuada, estar en una zona incorrecta, ¿sí? Cuando no tendríamos que estar ahí. Y luego, por ejemplo, errores potenciales de juicio, bueno, que pueden estar directamente relacionados con el liderazgo. Ahí esto directamente tiene relación directa con el trabajo de ustedes, ¿sí? O los guías. Tenemos que evitar cometer errores de juicio porque eso va a afectar por completo al grupo, a las personas que han confiado en nuestro trabajo como guías. Bueno, el deseo de agradar y satisfacer a otros en las escuelas de guía, en donde los estudiantes y las estudiantes tratan de agradarle a sus docentes, agradarles a otros guías que conocen y tratan de realizar actividades en donde aún su formación no es la adecuada y eso deriva la verdad que a situaciones muy, muy feas, inclusive situaciones en donde hay estudiantes que han perdido la vida. Así, bueno, eso sería una situación o un error. Bueno, distracciones, esto también algo que yo había mencionado con los desprendimientos de piedra. A mí en particular me está pasando últimamente que en las guiadas en el Parque Provincial Aconcagua estoy viendo que hay muchas personas que van a realizar trekking o ascensiones a la Aconcagua y van muy distraídos, van o atentas a los desprendimientos de roca y se abstraen directamente de todo lo que los rodea. Y eso es una situación o un error de juicio, la verdad que no está muy bien y que puede ocasionar o derivar en otros problemas. Bueno, la falta de comunicación entre los participantes y sentimientos contrarios. Y esto tiene también relación directa, bueno, lo que sería a ver en las siguientes clases. Bueno, por ejemplo, aquí en pantalla yo les quería mostrar algunas noticias relacionadas con el trabajo de guías en dos partes muy importantes. De la Argentina, una de ellas, vemos un grupo de rescatistas que la mayoría son guías y también Gendarmería Nacional, sí que son los grupos de rescate que actúan en Chaltén, en donde, bueno, se fue a rescatar a dos sandinistas brasileños, bueno, que después leyendo la noticia, bueno, y en base a la investigación que luego realizó Gendarmería, se determinó que eran dos sandinistas que no tenían mucha experiencia, con lo cual esto lo podemos relacionar, ¿sí? Donde ellos decidieron realizar un ascenso por una ruta que es muy difícil para andinistas muy experimentados y ellos no reunían
la experiencia o la capacitación adecuada para poder ascender esta ruta. Y bueno, pasó lamentablemente lo que ustedes están visualizando. Y la siguiente noticia tiene relación directa con los desprendimientos de roca y es algo que sucedió en esta última temporada en el Aconcagua, en donde una andinista rusa, bueno, Después, Se corta. sufrió... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, se cortó. Se viene como ¿En qué parte cortando. se viene cortando, no? Sí, Bueno, acá cuando arrancaste con esta última noticia. bueno, lo de la andinista rusa. Sí. bueno, gracias. Váyanme avisando, por favor. No Sí, sé sí. qué estoy teniendo problemas, lamentablemente. Qué raro a esta hora. Mm. Bueno, les decía, la siguiente noticia tiene relación directa con otro lugar importante de turismo o que acumula mucho turismo, que es en Argentina, que es el Parque Provincial Aconcagua. Y por ejemplo, en esta última temporada, una andinista rusa descendiendo de la cumbre, acá la noticia dice que estaba próxima a ser cumbre, en realidad ya estaba descendiendo, aproximadamente 5:30 de la tarde, 5 de la tarde. Bien, ¿por qué fue que sucedió? Ya que ahí no suele pasar eso, pero evidentemente esta andinista ya estaba cansada y no agarró el itinerario correcto de descenso y se metió en una zona muy peligrosa y bueno, y se produjo un desprendimiento de roca, que ese desprendimiento, bueno, lamentablemente terminó apuntando con una fractura expuesta, que eso derivó inmediatamente en su muerte. No se pudo hacer mucho cuando algunas personas intentaron ayudarla. Entonces, con estas noticias, más allá de lo que son muy alarmistas, quería que ustedes puedan visualizar esto que hemos mencionado recién en la matriz, ¿sí? A los factores que pueden surgir de las decisiones de los seres humanos. Y aquí en esta última foto, bueno, mi idea era mostrarles una zona en el Parque Provincial Aconcagua, en donde, dependiendo de las condiciones meteorológicas, es decir, cuando hay nieve o no hay nieve, cómo puede cambiar la situación, ¿sí? Es un grupo que está llegando aproximadamente a la altura de 5.000 metros, una zona que se llama Cambio de... Una zona, la verdad que es bastante tranquila, ¿sí? Ya que la nieve es una buena protección para los desprendimientos de roca, pero por ejemplo en una situación como surgió en esta última temporada, en donde el cerro Aconcagua estuvo con muy poquita nieve, esta zona se tornó una zona un poco insegura. Algunas acumulaciones de roca, bueno, esas son rocas que se han estado desprendiendo de lo que sería el gran acarreo de la Aconcagua y bueno, una situación que hay que tener mucho cuidado, hay que estar atento, ahí no puede pasar ninguna persona escuchando música, no puede estar distraído, ¿sí? Es muy importante estar atentos en una situación así. Hace algunos años atrás, particular, pero un turista también transitando por esa zona con un terreno muy similar, iba escuchando música y una piedra impactó sobre su cuerpo y eso le generó un neumotórax y no se pudo salvar. Bueno, es decir que si no hubiese estado escuchando música, hubiese podido escuchar la alerta que le estaban dando el resto de las personas que estaban cerca, si otros guías, otros andinistas o los porteadores del cerro. Bueno, es otro ejemplo que... Bueno, vamos a ver ahora, vamos a comenzar, mejor dicho, directamente con el sistema de gestión de la seguridad. Vamos a ver la estructura del sistema de gestión de la seguridad. Esta estructura que yo les voy a mostrar, ¿sí? Si bien está
en realidad está como planificado o preparado para que se aplique directamente desde una organización. La verdad que cada uno de ustedes como guía también lo puede aplicar en su ámbito, ¿sí? Bueno, lo primero, visualizamos que es importante que se tenga una política de seguridad y de salud del trabajo, es lo que significa esta sigla SST. Bueno, que haya una correcta planificación. Esto es todo lo que nosotros vamos a realizar en nuestra casa antes de ir a realizar una actividad, luego las correcciones que vamos a aplicar durante esa actividad, la implementación y control, ¿sí? Esto, el control constante de todo lo planificado, que bueno, va a estar relacionado a la cantidad de guías que haya en un grupo. Si es un solo guía, va a depender solamente de él. Si hay varios guías o guías asistentes, bueno, se puede delegar un poco ese trabajo. La verificación y la acción correctiva, bueno, que esto ya lo vamos a realizar directamente cuando haya finalizado la actividad. En nuestra casa vamos a verificar todo lo que se ha realizado paso por paso. Si hay algo que no ha funcionado muy bien, se va a poder corregir mediante una acción correctiva. Luego la revisión por alguien que esté más allá que nosotros, ¿sí? Si estamos dentro de una organización, puede ser el guía jefe de esa organización o el dueño de una agencia de turismo. Y siempre, por último, la mejora continua. Si es algo que como guías, la verdad que tenemos que tener siempre presentes, que es mejorar continuamente. Si esto que, por ejemplo, están haciendo ustedes, de estar capacitándose, es una mejora continua. Ustedes están completamente queriendo mejorar para poder prestar o brindar los servicios de la mejor manera posible. Vamos a ver los beneficios en aplicar o tener una gestión de seguridad, ¿sí? Mejora las condiciones de trabajo, disminuye los gastos directos, aumenta la eficiencia operativa, aumenta la calidad de vida laboral. Esto tiene directamente relación con el estrés, ¿sí? Si nosotros estamos realizando un trabajo y no hemos realizado una correcta gestión del riesgo o de la seguridad, eso va a llevar que cuando estemos realizando la actividad seguramente tengamos estrés, estemos todo el tiempo preocupados porque no se planificaron bien las cosas, de que puede pasar algo, etcétera, etcétera, ¿sí? Disminuir los costos internos, aumentar la productividad, aumentar la imagen de la organización. Esto es muy importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo ahora les voy a mostrar en pantalla una foto que está publicada en la página de la empresa en donde yo suelo guiar, que es Argentina Extrema, en donde, por ejemplo, ellos, mediante una gestión del riesgo y gestión de la seguridad, decidieron agregarle a las excursiones montadas que se realizan en toda la provincia de Mendoza y de San Juan, el casco, ¿sí? Para los turistas o para los clientes. Fíjense que en esta foto, la única persona que no tiene casco es un vaquiano, que obviamente es externo a la organización y si uno va a pedirle que se ponga un casco, seguramente tenga un no como respuesta, ¿sí? Ya como son los vaquianos. Pero, por ejemplo, fíjense que esta imagen aumenta mucho el prestigio o el interés de un turista o un cliente para poder participar de este programa o de esta guiada, ya que ve que la empresa está aplicando medidas de seguridad. Bueno, esto llegó a la empresa debido a algunos accidentes que tuvieron las personas, uno o dos, en donde tuvieron lesiones leves en la cabeza, justamente por no tener el casco. Y bueno, luego de una gestión de riesgo y gestión de la seguridad, la empresa decidió adoptarlo de manera obligatoria. Es decir, que si alguien quiere realizar una actividad con esta empresa a caballo, sí o sí tiene que utilizar casco. Si no quiere utilizar el casco, bueno, lamentablemente no puede realizar la actividad. Vamos a ver los requisitos, ¿sí? Para poder implementar una gestión de la seguridad, ¿sí? Apoyo de la dirección, es decir, que tiene que haber un apoyo de quién va a ser el jefe líder o el dueño de la agencia de turismo, una metodología para poder aplicar, compromiso a largo plazo. Esto quiere decir que no es que vamos a realizar esto de la gestión de la seguridad solamente para una salida y listo, no. Es algo que tenemos que ser constantes,
controles de procesos y actividades. Bueno, esto lo puede realizar directamente el guía, o si va algún jefe de guías, o el guía líder, o el dueño de la agencia de turismo, también lo puede realizar esa persona. Responsables, sí, es importante que esté claro quiénes van a ser los responsables de aplicar objetivos, de aplicar tareas, subtareas, etc. Y por último, un sistema de medición, ¿sí? Una buena organización, ¿sí? Ya sea un guía solamente con su propia empresa o una gran organización, es importante que tenga sistemas de medición. Obviamente, a una sola persona con su propia empresa puede ser que les va a llevar más tiempo que una organización con un poquito más de personas. Pero es importante que se tenga un sistema de medición en donde ustedes van a poder obtener estadísticas, en donde la aplicación correcta o no correcta de una gestión de seguridad les brindará algunos resultados, ¿sí? ¿Cuáles serían los objetivos de la aplicación de una gestión de riesgo, gestión de seguridad? Planificar la prevención, garantizar que se cubran los aspectos de seguridad, establecer controles y evaluaciones, tener interacción entre las actividades y sus responsables, y esto es, si uno forma parte de una organización, las personas que están a cargo de esta organización van a poder estar controlando qué se hace y qué no se hace. Y ahora vamos a ver la responsabilidad de la dirección. Esto puede ser si ustedes forman parte de una organización o si son su propia organización, ¿sí? Es importante que se tenga una política de seguridad y salud en el trabajo, proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios. Si esto, por ejemplo, si vamos a realizar una actividad y se requiere que los integrantes de ese grupo tengan casco, bueno, o se le pide que cada persona traiga casco, o como organización se le va a brindar casco, ¿sí? Por ejemplo, esto me hace acordar a la palestra que tiene Pedro, y por ejemplo él, o bueno, a la palestra, o el resto de tirolesas, perdón, que hay ahí en la Sierra de Comechingones, que se les ofrece el material, si se les ofrece el guía en una posta, y en la posta de salida, en la posta de llegada, se les ofrece el arnés con los mosquetones, con la polea y con el casco al cliente para poder satisfacer esta política de seguridad y de salud. Garantizar la capacitación, entrenamiento y actualizaciones para respaldar el proceso, si esto es muy importante. Si vamos a estar trabajando con personas que tal vez no tienen la misma formación que tiene el dueño de una organización o ustedes como guías, bueno, es importante estar capacitándolo y entrenándolo constantemente. O realizar actualizaciones, por ejemplo, como lo que están ustedes realizando en estos momentos. Colaborar con los procesos. Y ahora vamos a ver lo que sería la política de seguridad y salud en el trabajo. La prevención contribuye al éxito de una organización, esto está más que claro, ¿sí? Es muy notorio la diferencia entre una organización que tiene políticas de seguridad y salud en el trabajo con una organización que no las tiene. Se nota mucho, los clientes se dan cuenta inmediatamente sobre esto. Los riesgos, es decir, las enfermedades y siniestros laborables son previsibles y mitigables. Y esto quiere decir que no podemos decir que, bueno, esto no sabíamos que podía llegar a pasar. Sí, la verdad que se puede prever que puede llegar a pasar y se puede tratar de minimizar al máximo ese riesgo. La seguridad es responsabilidad del comando de una organización, es decir, es la responsabilidad de quien está a cargo de una organización, y luego esa responsabilidad se va a trasladar al guía en el terreno. Y la dirección es responsable del entrenamiento de la seguridad. Y por último, la seguridad tiene que ser o debe ser una condición para el trabajo, ¿sí? Ya sea para ustedes como guía y para sus clientes o turistas que los han escogido para poder disfrutar y tomar contacto con la naturaleza.
Lo que vamos a ver ahora es, voy a tratar de bajar un poco el nivel, ¿sí? Porque recién estuvimos hablando de lo que sería una organización grande, ¿sí? Vamos a bajar un poco el nivel a tal vez las obligaciones que puede llegar a tener un guía en particular y tal vez no tenga tantos recursos como puede llegar a tener una organización. Bueno, el guía tiene que conocer cuál es la ruta, ¿sí? En donde va a realizar alguna actividad, tiene que buscar alternativas, ¿sí? Y también tiene que buscar rutas de escape en caso de incidente o accidentes. Esto es muy importante y esto solamente se va a obtener con la planificación, ¿sí? ¿No? Con la planificación en la gestión de la seguridad o del riesgo. La verdad que buscar una ruta alternativa o de escape ya en el mismo lugar va a llevar un poco más de tiempo y también hay que relacionarlo con lo psicológico. Si ese guía en una situación en particular se ve superado, ¿cómo va a poder despejar su mente para poder decidir bien a dónde o qué ruta utilizar? Realizar la evaluación de riesgos, localizando los peligros puntuales, y algo que ya vamos a ver ahora, en breve. Aportar las medidas correctoras de seguridad necesarias. Inspeccionar el material que lleva cada miembro del grupo y no permitir que hagan actividad aquellos que no vayan correctamente equipados. Esto también ya lo vamos a ver, pero obviamente tiene relación directa con una obligación, que esto es, no se puede omitir, ¿sí? Si vamos a realizar una escalada, bueno, hay que controlar que esa persona tenga un casco, que tenga arnés, ¿sí? Que tenga mosquetones, que tenga autoseguros, bueno, etcétera, etcétera. Si vamos a realizar una actividad en las sierras o en la montaña, bueno, hay que tener en cuenta que esa persona tiene que llevar bastones, ¿sí? Si se puede, o algún palo que permita mantener el equilibrio y reducir el impacto sobre sus rodillas, tiene que llevar protector solar, tiene que llevar anteojos, tiene que llevar X cantidad de litros de agua para poder afrontar la actividad, etcétera, etcétera. Llevar el equipo necesario para cualquier imprevisto. Bueno, esto es, ustedes como guías tienen que llevar, la verdad que yo siempre lo recomiendo como obligatorio esto, que siempre un guía tiene que tener en su mochila una cuerda de por lo menos 10 metros o 15 metros, ¿sí? Porque o unas lingas, ¿sí? Esto depende como lo quieran llamar. Esa pequeña cuerda puede llegar a solucionar varios problemas, ¿sí? Y si son más guías, son 2 o 3 guías en un grupo, y si cada uno, por ejemplo, lleva una cuerda o una slinga de 10 metros, se pueden unir y pueden llegar a tener una slinga o una cuerda de 30 metros aproximadamente. Pero es muy importante que ustedes puedan llevar esto. También hay que sumarle el botiquín de primeros auxilios, ¿sí? Con todo lo que sea necesario para poder solucionar alguna cuestión de salud in situ, ¿sí? Unas vendas, la iodopovidona, la clorhexidina, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también, en lo posible, tratar de llevar agua extra, si es que en el itinerario que se va a realizar no van a haber fuentes de agua para realizar varias descargas, entonces siempre hay que tener, por las dudas, algún extra de agua, porque siempre hay alguna persona, algún cliente o algún turista que por más que uno le dijo, mira, tenés que llevar agua, tenés que llevar 4 litros de agua en tu mochila, bueno, y por más que controlemos que tiene el agua, siempre va a pasar que esa persona no va a cumplir con la actividad. Por más que ustedes estén detrás de esa persona, lamentablemente, les va a pasar que si esa persona cree que no hace falta, puede ser que no cargue el agua o que porque le pesa el agua, después se vaya tirando en la cabeza o la tire directamente al suelo. Advertir a todas las personas que están acompañando al grupo y al guía, bueno, que están obligados en todo momento a seguir las instrucciones. La responsabilidad del guía cesaría en el caso de la desobediencia. Bueno, esto es algo que en realidad se aplica mucho en Europa, en donde ellos están un poquito más certeras con respecto al trabajo de un guía, pero bueno, si por ejemplo ustedes están trabajando en un ambiente organizado, o en un parque nacional, o en un parque provincial, esto también se puede llegar a aplicar, pero es importante que se avise esto antes de realizar una actividad, ¿sí?
Si la persona no está cumpliendo con todas las medidas de control o las recomendaciones que hace un guía, y la verdad que no tiene mucho que hacer dentro de un grupo, porque eso va a generar malestar y otras cuestiones que ya vamos a ver en la clase de liderazgo. Informar de todas las medidas de seguridad que hay que adoptar, esto es muy importante, esto se puede avisar antes o durante la actividad. El guía debe ocuparse de que nadie quede rezagado. Bueno, esto, si hay un solo guía, bueno, va a ser un poquito más difícil, pero si, por ejemplo, contamos con un guía asistente o con otro guía, bueno, se puede solicitar a ese guía, bueno, que esté atento, que siempre vaya cerrando el grupo. Tiene que haber un guía abriendo un grupo, otro cerrando un grupo. Si hay 3 guías, puede haber un guía en el medio, siempre con las comunicaciones debidas, es decir, con comunicación por radio, para poder estar en contacto, y de esta manera controlar que nadie quede rezagado. Y bueno, por ejemplo, aquí les hago mención de esta ley. Un alpinista y un político francés, ¿sí? Y un legista también, ¿sí? Una persona que trabaja con leyes, en donde el guía tiene esta ley menciona que el guía tiene la obligación de asegurar previamente a su grupo antes de iniciar cualquier salvamento de otras personas de otro grupo, ¿sí? Por ejemplo, a mí una vez me pasó descendiendo de la cumbre de la Aconcagua, yo iba bajando con mi grupo, yo guía asistente de un guía principal, y detecté que un guía asistente de otro grupo estaba teniendo problemas con una persona que tenía mal de montaña, ¿sí? Una patología de altura, y esa persona estaba muy mal y le costaba mucho poder descenderlo desde la cumbre. Perdón. Con lo cual, bueno, yo hablé con el guía principal, decidimos que nuestro grupo estaba asegurado y yo decidí ir a auxiliar al otro guía asistente para poder descender de la cumbre hasta una zona más segura a esta persona con mal de montaña. Y por último, al igual que una organización, siempre vamos a tener que realizar una autoevaluación, ¿sí? Cuando estamos en nuestra casa, siempre evaluar todos los pasos que realizamos y tratar de buscar mejoras en nuestra actividad o en el programa que estamos ofreciendo. Vamos a ver ahora netamente si el proceso... perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? No, perfecto. Bueno, ahí está un poquito mejor, ¿no? La señal. Bueno, vamos a ver entonces... ¿Alguien me habló? Perdón. No, me parece que no. Bueno. Vamos entonces ahora a ver el proceso de evaluación de riesgos, ¿sí? Las estrategias para poder reducir los riesgos al máximo, ¿sí? Es decir, para llegar a esto que me habían preguntado antes, que sería el riesgo residual, ¿sí? Bueno, el proceso de la gestión de riesgos, gestión de la seguridad, básicamente se puede resumir en esto que estamos visualizando en la pantalla: realizar el análisis del riesgo sumado al control del riesgo nos va a dar como resultado una gestión de riesgo que, bueno, puede ser satisfactoria o no, dependiendo del cumplimiento de los riesgos detectados en el análisis. Vamos a ver algunos pasos del proceso de evaluación de riesgo. Bueno, este proceso que yo les voy a mostrar va a constar de 6 pasos, pero depende la bibliografía con la que ustedes quieran abordar. Si después quisieran aprender algo extra, bueno, pueden modificarse, ¿sí? O las organizaciones o los guías pueden modificar los pasos. Yo les estoy ofreciendo un proceso de evaluación con 6 pasos, en donde el primer paso nos va a permitir la clasificación de actividades, es decir, las tareas y subtareas. El paso 2, la identificación de peligros. El paso 3, la valoración del riesgo, es decir, analizar este tema de la probabilidad, la severidad, el nivel del riesgo, cuál va a ser el riesgo tolerable y cuál va a ser el riesgo aceptable, que eso me va a dar como resultado el riesgo residual.
Luego el plan de control, es decir, todas las medidas que nosotros vamos a aplicar para poder cumplir con esta planificación. Luego la evaluación, la retroevaluación, ¿sí? O la evaluación constante del proceso realizado. Y algo muy recomendable, bueno, que esto, la verdad que estaría bueno si se tiene tiempo luego de una actividad, es documentar lo que se ha realizado, ¿sí? Documentar la evaluación y cuáles van a ser las medidas a modificar que van a surgir de la retroacción o retroevaluación. Vamos a comenzar mencionando y explicando cada uno de los pasos. Vamos con el primer paso, la clasificación de actividades. La podemos dividir en a punto, información general. Y por ejemplo, aquí en este lugar, bueno, vamos a especificar cuál va a ser la actividad que vamos a realizar, ¿sí? Cuál va a ser, por ejemplo, la ubicación, cuánto va a durar esa actividad, la fecha, la dificultad, es decir, la dificultad que nosotros consideramos que va a tener esta actividad para el grupo de clientes y para nosotros como guías, la cantidad de andinistas, es decir, los integrantes de un grupo, la cantidad de asistentes, de guías de asistentes que ustedes van a tener, el número de guías o de instructores, esto depende de cómo quieran denominar a la gente que va a estar trabajando con ustedes, y cuál va a ser la relación entre los andinistas y los guías en número, ¿sí? Esto es, por ejemplo, si se va a trabajar en algún parque provincial o en un parque nacional, en alguno de ellos hay obligaciones con respecto a la relación entre uno y otro. Por ejemplo, en el Parque Provincial Aconcagua, para realizar un ascenso tiene que haber un guía cada 3 personas, ¿sí? Con lo cual, bueno, esto se puede agregar aquí en este lugar. Y, por ejemplo, en las observaciones, bueno, se pueden hacer algunas aclaraciones al respecto. No sé, por ejemplo, en lo que es la fecha, bueno, ponemos el desde y el hasta, pero si tenemos días extras, en las observaciones vamos a agregar, se consideran dos días extras por inclemencias climáticas, etcétera, ¿sí? Esto que estoy mencionando, yo después se lo voy a compartir a ustedes, seguramente por el grupo de WhatsApp, el archivo, el formato de este archivo, para que después ustedes lo puedan utilizar en la salida que se va a realizar este fin de semana, en la salida práctica. Vamos a ver ahora el punto B de la clasificación de las actividades y la clasificación de tareas y subtareas. Bueno, esto va a estar dividido en días, ¿sí? Si solamente vamos a realizar una actividad de un solo día, bueno, solamente va a figurar un solo día. Esto está preparado para un programa a realizar con clientes de varios días, ¿sí? Entonces vamos a tener una tarea, una subtarea, ¿sí? Un lugar físico, las personas involucradas, el tiempo aproximado que va a llevar a realizar esa tarea y subtarea, y las observaciones. ¿Cuál puede ser una tarea? Y, por ejemplo, como guías, ¿sí? Nos toca cocinar, ¿sí? Ya sea, bueno, preparar el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena. Bueno, como subtarea, por ejemplo, podemos llegar a tener ir a buscar agua o cortar las verduras. Bueno, el lugar físico podría ser el campamento o proximidades al campamento. Número de personas involucradas. Bueno, si como guía voy a necesitar ayuda para buscar agua, vamos a anotar cuántas personas vamos a necesitar, 2, 3 personas, el tiempo aproximado que va a llevar cocinar, y en observaciones, bueno, se pueden poner las observaciones, por ejemplo, estar atentos que las personas lleven abrigo cuando van a buscar agua si estamos en una zona en donde hay bajas temperaturas. Vamos con el paso 2, que sería la identificación de peligros asociados a las tareas, ¿sí? Bueno, un cuadro muy parecido al anterior, con cada uno de los días del programa, con tareas, subtareas, lugar físico, y aquí ya empiezan a aparecer estos conceptos que vimos al comienzo de la clase, en donde vamos a especificar cuál sería el peligro, los posibles siniestros, el tiempo aproximado, número de personas involucradas y observaciones. Y ahora
En breve voy a mostrar un ejemplo con todo lo que estamos hablando. Bueno, también en lo que sería la identificación de peligros, bueno, peligros generales de la actividad, ¿sí? Vamos a ingresar los factores de peligros, los riesgos asociados, es decir, los siniestros asociados, observaciones al respecto. En el paso número 3, bueno, aquí vamos a utilizar algo que lo he obtenido del libro de gestión del riesgo de Alberto Ayora, ¿sí? Este coronel del Ejército de Tierra español, bueno, que la verdad que él ha hecho un análisis muy interesante de cómo se puede valorar el riesgo. Primero la probabilidad, ¿sí? En la probabilidad podemos destacar una probabilidad baja, una probabilidad media y alta, ¿sí? En la columna del medio podemos visualizar la abreviatura de la probabilidad baja, media y alta, y cuál ha sido el criterio para poder designar estas tres probabilidades. Si la probabilidad baja, el daño va a ocurrir raras veces. En la probabilidad media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y en la probabilidad alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Si esto va a depender en la zona en donde trabajemos. Por ejemplo, mi trabajo casi siempre yo lo realizo guiadas en zonas de alta montaña, ¿sí? En donde uno de los mayores problemas para un cliente y también en algunas situaciones para algunos guías es sufrir el mal de montaña, ¿sí? Esta patología de altura. Bueno, en una zona de montaña va a haber probabilidad alta que los integrantes de un grupo sufran alguna enfermedad o alguna patología de montaña, sea un mal de montaña leve, un mal de montaña moderado o un mal de montaña grave, ¿sí? Bueno, esto sería un ejemplo. Por ejemplo, en lo que sería probabilidad baja, bueno, el daño ocurrirá raras veces. Cuando una persona, por ejemplo, va a buscar agua para poder cocinar, raras veces esa persona se va a caer adentro de un arroyo, ¿sí? Pero bueno, la probabilidad sigue existiendo y va a ser baja. Puede ser que alguna vez alguien se caiga, ¿sí? La severidad, siempre hablando de los criterios que nos está aportando en su libro Alberto Ayora, ¿sí? La probabilidad puede ser ligeramente dañino, muy dañino, perdón, y tenemos su abreviatura LD, D y MD, y por ejemplo, el criterio, ¿sí? Una probabilidad ligeramente dañino va a ser una lesión menor, no incapacitante, es decir, una lesión superficial, contusiones menores, malestar, irritación, ¿sí? Por ejemplo, un pequeño resbalón en un terreno congelado o con piedras sueltas, bueno, eso puede generar un pequeño golpe, bueno, que va a generar un malestar o alguna irritación en esa persona, pero nada más, ¿sí? O algo dañino, ¿sí? Que por ejemplo puede ser una lesión o enfermedad incapacitante transitoriamente, es decir, unas laceraciones, quemaduras, lesiones de ligamentos. ¿Sí? Por ejemplo, este ejemplo que yo había dado al comienzo de la clase, en donde la clienta descendiendo del Cerro San Bernardo se había doblado el tobillo, bueno, entraría dentro de esta probabilidad de severidad. Y algo que sea muy dañino, ¿sí? Lesiones o enfermedades que puedan causar incapacidad permanente o la muerte, ¿sí? Amputaciones, cáncer, fracturas mayores, etc. Directamente esto lo podemos relacionar con esa portada de la noticia de la andinista rusa, bueno, que lamentablemente falleció este año en la temporada de la Aconcagua. Y ahora vamos a ver el nivel de riesgo, así como se produce un cuadro de doble entrada entre estos criterios, en donde vamos a relacionar la severidad con la probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, si relacionamos una probabilidad baja con una severidad ligeramente dañina, ¿sí? Vamos a obtener como resultado un nivel de riesgo trivial, ¿sí? ¿Qué quiere decir trivial? ¿Sí? Sería algo
común que va a pasar, es algo sabido por todos, ¿sí? O, por ejemplo, si relacionamos la severidad media con la probabilidad media con una severidad dañina, ¿sí? Vamos a obtener como resultado un nivel de riesgo moderado, ¿sí? O si relacionamos una probabilidad alta con una severidad muy dañina, vamos a tener como resultado un nivel de riesgo no tolerable, ¿sí? Por ejemplo, si en el Aconcagua un cliente el día de cumbre está por subir a cumbre y no tiene guantes, bueno, acá vamos a tener una probabilidad alta que esa persona sufra, por ejemplo, un congelamiento y que luego le tengan que amputar la mano, y en severidad vamos a tener una severidad muy dañina, con lo cual es algo que nos va a dar como resultado y nivel de riesgo algo no tolerable, algo que como guías no debemos permitir que suceda, y no hace falta que estemos en el Aconcagua para poder llegar a esta conclusión. Esta conclusión la vamos a poder obtener estando en casa realizando este procedimiento. El riesgo tolerable, ¿sí? Al hacer que coincida con el riesgo aceptado, bueno, es lo que todos tenemos como guías o quienes sean dueños o estén a cargo de una organización, es lo que tienen que tratar de lograr, ¿sí? Coincidir el riesgo tolerable con el riesgo aceptado de esa organización, ¿sí? O ese guía. Vamos a ver ahora el plan de control, ¿sí? El plan de control, bueno, tiene que ver directamente con los niveles de riesgo que ya hemos nombrado y con las acciones recomendadas para cada uno de los niveles de riesgo. Si, por ejemplo, un nivel de riesgo trivial, la acción recomendada va a ser, obviamente, bueno, va a ser una actividad que generalmente va a ser segura y no va a requerir acciones concretas, en realidad, dadas la magnitud. Si, por ejemplo, una persona que puede llegar a caerse en un arroyo cuando va a buscar agua, y la verdad que no hay mucho en realidad que preocuparse, ya que solamente esa persona luego, dependiendo de lo que se moje, se puede realizar un cambio de ropa y ya no tendríamos mayores problemas, ¿sí? Un nivel de riesgo tolerable, bueno, ¿cuáles van a ser sus acciones recomendadas? En líneas generales, bueno, no son necesarias medidas extraordinarias, pero se exige preocupación en ciertas zonas concretas. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Si, por ejemplo, un pequeño resbalón en una zona en donde el suelo, o tenemos escarcha, o tenemos un suelo que a la mañana está un poco congelado, bueno, vamos a tener que tener precaución en esa zona en particular, ¿sí? Pero no vamos a aplicar ninguna medida extraordinaria, simplemente pedirle a las personas que se separen un poco y que cuando pasen por esa zona en particular tengan cuidado y que apoyen bien los bastones, ¿sí? O, por ejemplo, un nivel de riesgo moderado, recomendada va a ser, bueno, que se va a tener que concretar, bueno, una medida específica y plazos determinados en las áreas de más riesgo. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, son necesarias sucesivas reevaluaciones que confirmen la baja probabilidad. Y esto es muy importante porque en esta situación, en donde el riesgo es moderado, ¿sí? Esto en una zona difícil, o mejor dicho, es difícil de gestionar en zonas en las actividades al aire libre. Si esto, por ejemplo, puede ser, si estamos realizando una actividad en una zona en donde va a haber bajas temperaturas, que nos falte algún elemento, o que el cliente no haya llevado algún elemento para poder contrarrestar esas bajas temperaturas, bueno, va a generar un conflicto en nuestra gestión, ya que no vamos a tener forma de poder conseguir esa prenda que le está faltando a la persona. Pero obviamente si llegamos a ese punto es porque no hubo buen control al comienzo o antes de realizar una actividad, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, después podemos seguir, pero por ejemplo en lo que sería el nivel de riesgo importante, si lo relacionamos con las acciones recomendadas, ¿sí? Este tipo de riesgo exige una inmediata accionar, es decir, vamos a tener que aplicar medidas de control de riesgo inmediato, ¿sí? Por ejemplo,
Cuando a mí me toca guiar en el Aconcagua, el primer día del programa, de los 18 días en que consta ese programa, yo con el guía principal, ¿sí? Vamos al hotel en donde donde están hospedadas las personas y lo primero que realizamos es solicitamos la ficha médica y eso nos permite empezar a detectar, ya lo sabemos de antemano, pero es la verificación de si tenemos alguna persona con que toma alguna medicación, si es alérgico a algo, y a su vez, por ejemplo, hacemos el control de equipo. Si, por ejemplo, yo en ese control de equipo detecto que a esa persona le están faltando mitones, ¿sí? Guantes de mitones de duvet, campera de duvet, no tiene botas dobles, no tiene grampones, no tiene casco, bueno, inmediatamente yo a esa persona le tengo que decir, mira, yo necesito que vos para realizar la actividad tengas sí o sí estos elementos de protección individual, ¿sí? Estos elementos que vos ya lo pudiste encontrar en la página web de la página o que yo ya te avisé previamente, y no te puedo dejar realizar la actividad en el Aconcagua si vos no reunís o no conseguís estos equipos, ¿sí? Bueno, esto sería una acción recomendada para un tipo de nivel de riesgo como este, ¿sí? Nosotros no dejaríamos que esa persona realice la actividad si no cumple con todo lo que el guía o yo como guía le estoy pidiendo, ¿sí? Y bueno, y luego tendríamos el nivel de riesgo no tolerable, ¿sí? Que bueno, es algo que tenemos que evitar a toda costa, pero se puede llegar, por ejemplo, a este riesgo no tolerable si no hay un control correcto, por ejemplo, con este tema de los guantes o alguna prenda que permita que esa persona pueda disminuir las bajas temperaturas de la actividad, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Esto que yo les estoy mencionando lo vamos a aplicar o lo van a visualizar ahora en el modelo que yo les voy a mostrar, y obviamente para poder utilizarlo en sus procesos de evaluación de riesgo van a tener que acceder a la clase y visualizar cuáles serían las acciones recomendables para cada nivel de riesgo. Bueno, el paso 5 sería la evaluación o la retroevaluación o retroacción. Esto, una vez finalizada la actividad, cuando ya estamos en casa tomando mate, analizar todo lo que se hizo, ¿sí? Si hubo algún error en las medidas de control, ¿sí? Si por ejemplo una persona llevó todos los guantes que les pedíamos para evitar congelamientos en sus extremidades y se congeló igual, bueno, habría que analizar cuál fue el error. Tal vez omitimos mantener un control adecuado de la hidratación, ¿sí? Que en lo que son las patologías de montaña la hidratación es muy importante para también contrarrestar los males de montaña que pueden surgir o los congelamientos. Y por último, la documentación. ¿Sí? Esto que yo ya lo he mencionado, es importante que dejemos registrados todos los pasos que estamos realizando porque nos pueden servir para otro programa que vamos a realizar o si tenemos que utilizarlo para conversar con el responsable de una organización a la cual trabajamos o con un guía líder o un jefe de guías para comentarle todo lo que ha sucedido y tener evidencia concreta de todo lo realizado. Bueno, ahora les voy a mostrar en pantalla si estamos viendo un modelo de todo lo que hemos estado viendo y cómo quedaría materializado, si un modelo de gestión del riesgo o gestión de la seguridad, ¿sí? Bueno, en la fecha, por ejemplo, bueno, yo puse la fecha 5 de diciembre del año 2020. El objetivo, reducir los riesgos del trekking. Marco, bueno, ascenso a la Aconcagua por la ruta normal. Modalidad trekking. La ubicación, bueno, la quebrada o el valle de Horcones en la provincia de Mendoza. Duración de esta actividad, 18 días. Dificultad alta, por lo que va a implicar lo que es la logística y lo que es la altura misma. Bueno, el tema de completar si tenemos operarios o no, bueno, yo ahí ingresé guía asistente, coordinador de la actividad de lo que sería la gestión del riesgo Santiago Medina, que soy yo, y bueno, y responsable, por ejemplo, quien siempre suele ser el guía principal de los ascensos a la Aconcagua. Y luego, fíjense que yo he materializado las actividades, ¿sí? Por día, hasta el día 4,
Por ejemplo, en el primer día, bueno, como tarea es la charla de bienvenida o el encuentro con los turistas o los clientes. En subtareas, el control de equipo, el control de fichas médicas, control de los permisos para poder ingresar al parque provincial, el número de personas, todos los integrantes del grupo, incluyendo a los 2 guías, tiempo aproximado, por ejemplo, para el control de fichas, 30 minutos, cuáles serían los peligros que se pueden encontrar en un control de fichas médicas y que si como guías no prestamos atención a la ficha médica, podemos omitir que alguna de las personas puede ser alérgico a alguna comida o alérgico a alguna medicación, por ejemplo, a la iodapovidona, ¿sí? O al iodopovidona, y cuáles podrían ser los posibles siniestros. Y, por ejemplo, si esa persona tiene una lesión, una pequeña herida, una laceración, y ella en ese momento no está prestando atención que yo le voy a aplicar la iodapovidona, por ejemplo, ¿sí? Y yo no recuerdo que figuraba eso en su ficha médica, bueno, puedo producir que esta persona tenga alergia y que a su vez esa alergia se materialice de la peor manera, que va a ser la obstrucción de la vía aérea, es decir, que esa persona no va a poder respirar como corresponde. ¿Cuál va a ser la probabilidad que pase esto? Es decir, que esa persona no tenga presente que es alérgico a eso, o que no se dé cuenta que yo le estoy aplicando iodopovidona, o que a su vez como guía yo no preste atención a eso. Bueno, la probabilidad va a ser baja, ¿sí? Sin embargo, la severidad va a ser muy dañina, ¿sí? Si es que sucede. ¿Y cuál va a ser el nivel de riesgo? La relación entre la probabilidad y la severidad va a ser nivel de riesgo moderado. ¿Cuál va a ser el plan de acción? Revisar las fichas médicas, ¿sí? Bueno, luego tenemos algunos otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo de la tarea en el tercer día, armado de campamento, ¿sí? ¿Cuál va a ser la subtarea del armado de campamento? Armado de las carpas, ¿sí? El lugar físico, el campamento confluencia, número de personas 6, ¿sí? 5 clientes con un guía, ya que el otro guía seguramente esté buscando agua o preparando la comida, tiempo aproximado de armado de las carpas, alrededor de 1 hora. ¿Cuáles van a ser los peligros que se han podido identificar? La manipulación de las varillas o la manipulación de las piedras para colocar sobre los faldones de cada una de las carpas. La lesión, ¿cuáles van a ser los posibles siniestros? Bueno, una lesión ocular o una lesión en las extremidades. La lesión ocular puede estar directamente relacionada con la mala manipulación de las varillas, así que como están con alguna fricción, ¿sí? o están con los elásticos en su interior, la mala utilización puede golpear un ojo. O por ejemplo la lesión de las extremidades con las piedras, ¿sí? Si manipulamos piedras, con la sequedad del ambiente nos podemos cortar las manos o las extremidades. ¿Cuál va a ser la probabilidad que pase esto? Bueno, podemos decir que puede ser baja. La severidad dañina, ¿sí? Y la relación entre probabilidad y severidad nos da como resultado un nivel de riesgo tolerable. ¿Sí? Es algo que vamos a poder tolerar. ¿Y cuál va a ser el plan de acción? Bueno, que las personas cuando estén manipulando las varillas utilicen sus gafas, ya sean sus gafas de sol o gafas de seguridad e higiene. ¿Vieron esas gafas transparentes? Bueno, que se pueden utilizar también para actividades nocturnas. Bueno, una u otra pueden utilizar. Lo más probable es que estén utilizando sus gafas para sol, ya que esto se va a realizar en horarios con mucha luminosidad y mucho impacto de los rayos solares. Y, por ejemplo, para evitar las lesiones de las extremidades, que utilicen guantes de trabajo o los guantes que tengan disponibles, ¿sí? Pero va a ser muy importante que el guía que esté a cargo de esta actividad esté controlando eso para no llegar a tener una lesión ocular o una lesión de extremidades. Y bueno, y luego tenemos también otros ejemplos muy interesantes. ¿Sí? Bueno, aquí en la foto lo que yo les quería mostrar es lo siguiente. ¿Sí? Acá estamos iniciando un trekking desde lo que sería el campamento Confluencia hasta el campamento Plaza de Mulas, una actividad que dependiendo del grupo puede durar entre 9 y 10 horas en un mismo día, ¿sí? Y en donde como guías y como responsables o coordinadores de las
gestión del riesgo, gestión de la seguridad, hay que tener en cuenta que en ese transcurso del día las condiciones climáticas pueden variar desde un día excelente, como había comenzado este día, en donde simplemente teníamos un poco de abrigo, ¿sí? Hasta cómo estuvo finalizando el día, ya casi llegando a Plaza de Mulas, en donde de repente comenzó a nevar y se desató una tormenta de nieve. Entonces, en este proceso de evaluación de riesgo, los guías tienen que estar atentos que, por ejemplo, en esta actividad de trekking, hay que tener en cuenta el cambio brusco de las condiciones climáticas y recomendar que las personas lleven siempre en su equipo individual una campera impermeable, una campera de abrigo o campera duvet, guantes, gorrito para sol, gorrito de abrigo, anteojos, agua, ¿sí? Bastones, etcétera, etcétera. Y que no los sorprenda una tormenta así de nieve sin guantes y sin el abrigo adecuado. Que eso después lo va a terminar pagando el guía, porque seguramente, dependiendo de la personalidad del guía, para minimizar su propio error en la falta de análisis o gestión del riesgo, seguramente le brinde alguna prenda que seguramente él después sufra esas adversidades climatológicas, ¿sí? A mí me pasó una situación que muy parecida a esto, guiando en el Cerro Domullo, en la provincia de Neuquén, al norte de Neuquén, en donde en lo que fue la gestión del riesgo, estando en Barbarco, el último pueblito antes de comenzar el ascenso, yo realicé el control de equipo de todas las personas, los ayudé y controlé que cada uno armara su mochila, y fui controlando todo, ¿sí? Abrigo, guantes, gorro, anteojos, protector solar, botiquines de primeros auxilios, alguna que otra comida que ellos querían llevar, más allá de la comida general. Y me pasó que una chica a la cual yo le armé la mochila, yo le coloqué todos los abrigos, los guantes, la campera de duvet, bueno, ella esa noche cuando se fue a dormir y sin avisarme a mí, decidió quitar la campera de duvet de la mochila. ¿Sí? Decidió hacer esto porque ella, hablando con su novio, ambos dijeron, no, Santiago está exagerando. Bueno, esto yo después me enteré que el novio me contó y que después se terminaron separando por esta cuestión que pasó, en donde ella le decía, no, Santiago, bueno, yo ya la había guiado una vez a ella y le habían tocado días excelentes, y entonces como que ella me decía o le decía al novio que yo como guía a veces exageraba lo que era la evaluación de los posibles riesgos. Y bueno, decidió quitar la campera, no me avisó a mí. Se continuó con la actividad, ¿sí? Todos los campamentos, los días fueron muy lindos, con lo cual ninguno de nosotros llegó a utilizar la campera. Pero, por ejemplo, el día de cumbre, que tuvimos que salir a la madrugada, como casi siempre se hace con las montañas que están a cierta altitud, salimos a las 4 de la mañana y justo en ese momento, bueno, yo el día anterior había recomendado que teníamos que tener la campera a mano, ella nunca me dijo nada, yo siempre seguro, con la seguridad de que todas las personas ya tenían en su mochila lo que yo había ayudado a que ellos lleven y a armar sus mochilas. Bueno, a las 4 de la mañana la noto a ella que estaba sin su campera de abrigo, hacía mucho frío y que se estaba congelando. Bueno, ¿qué es lo que yo tuve que realizar? Bueno, ahí yo podría haber decidido dejarla directamente en la carpa y que no realice la actividad, pero obviamente me atacó un poco este tema de lo que ella había invertido y bueno, y asumí como riesgo, bueno, de que yo iba a sentir ese frío. También en ese análisis yo me di cuenta de que, bueno, no iba a sufrir mayores inconvenientes por el acostumbramiento a realizar la actividad, pero la verdad que me podría haber salido mal también. Bueno, la cuestión, le di mi campera de duvet y ella tuvo que utilizar mi campera de duvet hasta la cumbre y luego descender también con esa campera, y eso, como les comenté antes, derivó en una pequeña pelea de pareja que luego se terminaron separando porque el chico también se sorprendió, digamos, en que ella decidió dejar la campera cuando yo lo había recomendado. Así, fíjense, es un ejemplo claro de cómo, por más que yo hice la gestión de riesgo, apliqué todos los procedimientos que observamos recién en el modelo, cómo a veces una persona puede decidir algo por su cuenta y puede modificarles por completo lo planificado. ¿Vamos bien hasta ahí, chicas? Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Bueno, vamos a continuar ahora. Lo que vamos a visualizar ahora es una matriz, la matriz de Haddon, sí que es una matriz que se suele utilizar para minimizar al máximo el riesgo residual que hemos obtenido luego de realizar un proceso de evaluación de riesgo, ¿sí? Aquí tienen el modelo, que yo también se los voy a compartir, y ahora, por ejemplo, les voy a mostrar un modelo completo, ¿sí? Por ejemplo, esto es un ejemplo de una situación de avalancha, utilizando esta matriz para minimizar al máximo ese riesgo residual que va a quedar en caso que se produzca una avalancha. Así lo vamos a dividir en 3 fases: antes del episodio, durante el episodio y después del episodio. Casi todos los procesos de evaluación de riesgo, ¿sí?, suelen tener o suelen utilizar esto, así que ya hemos estado comentando: un paso previo, un durante y un paso posterior a la actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos visualizando un ejemplo, ¿sí? Voy a nombrar, por ejemplo, los factores humanos antes del episodio, el conocimiento de ensayos y técnicas de rescate en avalancha, planificar planes de alerta, es decir, planificar cómo avisar a los integrantes del grupo que se está por producir una avalancha y que obviamente ellos tengan que actuar al respecto, ¿sí? Luego, por ejemplo, en el episodio, como factores humanos, es decir, directamente en la avalancha, bueno, cuando se esté produciendo la avalancha, estar atentos a soltarse la riñonera de la mochila y liberar la mochila lo más rápido posible, ¿sí? Ya que la mochila suele ser algo que puede llegar a afectar mucho a una persona si intenta salvarse en una avalancha. La visualización de las víctimas y el punto en donde una persona que está sufriendo una avalancha ha desaparecido. Todo esto durante el episodio, si estamos hablando así con tranquilidad, pero imagínense esta situación en el terreno, cuando se esté produciendo una avalancha. Y luego, después del episodio, la organización rápida del equipo de rescate, si es que existiera un equipo de rescate, y algo que vieron con Diego, que serían los conocimientos de primeros socorros o socorros en zonas agrestes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en lo que sería los factores materiales durante el episodio, fíjense que yo hago mención a algo que se denomina Avalanche Valve, ¿sí? Esto es un dispositivo que se está utilizando mucho en Europa, no tanto aquí en Sudamérica, pero es un dispositivo muy interesante que les comento por si tienen curiosidad, que cuando se está produciendo una avalancha se puede liberar esta especie de bola de color rojo que siempre va a quedar flotando sobre la avalancha, y eso permite que el guía o alguna persona del grupo pueda localizar en cuál ha sido la zona en donde ha quedado esa persona para rápidamente ir a esa zona y comenzar a cavar y tratar de liberar lo más rápido posible la vía aérea de esa persona que ha sido tapada por una avalancha, ¿sí? Algo muy interesante que ya están utilizando en Europa hace varios años. Y ahora lo que les voy a mostrar es algo que mencionamos dentro de los temas también al comienzo de la clase, que es un ejemplo de gestión del riesgo en deportes de invierno. Más precisamente, el método 3x3 de Werner Munter, que Werner Munter, bueno, es un guía de montaña suizo que generó en base a su trabajo este proceso de gestión de riesgo, ¿sí? Este método es un sistema de gestión del riesgo para casos de avalancha. Consideramos que el riesgo cero no existe, con lo cual tanto andinistas como guías deben valorar el grado de riesgo que desean asumir y actuar a consecuencia o en consecuencia. El método 3x3 se basa básicamente en analizar las condiciones con 3 filtros, ¿sí? Un filtro regional, local y zonal, y en cada uno de esos 3 filtros, 3 criterios diferentes, ¿sí? Condiciones, terreno y factor humano. Bastante parecido a lo que era la matriz de Haddon, pero abordándolo de distinta manera, ¿sí? Ahora vamos a visualizar un ejemplo de el método 3x3 de Munter. Fíjense que tenemos los 3 criterios, que serían condiciones, terreno y factor humano, que luego lo vamos a relacionar, o viceversa, ¿sí? Con los 3 filtros,
un filtro regional, local y zonal, ¿sí? Por ejemplo, condiciones, ¿sí? Zonal, ya en el sitio donde se realiza la actividad específica. Se va a realizar el control de nieve fresca, ¿sí? Se va a generar el interrogante si hubo o no nuevas acumulaciones de nieve, un factor muy determinante en lo que sería una avalancha. Presencia de cornisas, ¿sí? ¿Se acuerdan esa imagen de cuando vimos ese esquiador con lo que sería la exposición, la probabilidad y la consecuencia? Bueno, sería eso. Presencia de cornisas, placas o seracs. Visibilidad, si hay buena o mala visibilidad. Y tamaño de las placas. Esto es, fíjense que sería la relación entre el filtro regional con el criterio condiciones. O por ejemplo, en el filtro regional, si lo relacionamos con el criterio factor humano, nos va a surgir cuántas personas integran ese grupo, cuáles son las condiciones físicas y psíquicas de los integrantes del grupo, el material y el equipo, si tiene material y equipo adecuado, y si su formación o experiencia es la adecuada para poder realizar X actividad. Este es un método que, más allá de que Munter lo ha creado para realizar actividades en deportes inviernos o en época invernal, la verdad que se puede modificar y aplicar dependiendo a cada uno de nuestros trabajos, ¿sí? Ya sea nuestros trabajos en sierra, en cordillera frontal o en cordillera del límite. Y es un método muy interesante, ¿sí? Es como una especie de resumen del proceso de gestión de riesgos que yo les mostré, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá no podemos ver cuáles serían las acciones correctivas o recomendadas a realizar para solucionar el nivel de riesgo que nos ofrecía el proceso anterior, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá, chicas, chicos? Bueno, en este método, si por ejemplo, al analizar el primer filtro con las tres condiciones, que sería el filtro regional, con los criterios de condiciones, perdón, criterios de condiciones, de terreno y factor humano, si está todo bien, vamos a poder continuar con el siguiente filtro, ¿sí? Es decir, el filtro local. Al relacionarlo con los tres criterios, si está todo bien, vamos a poder continuar con el último filtro, que si lo relacionamos con los criterios, si está todo bien, ahí recién vamos a poder realizar la actividad. Si en alguno de los pasos anteriores hay alguna respuesta o algo que no nos gusta, se recomienda, según este método, que no se realice la actividad hasta mejorar eso, ¿sí? ¿Se entendió esto de cómo se utilizaría este método de 3×3 de Munter, ¿sí? Si bien acá, como yo ya les dije, no vemos cuál sería la acción correctiva, el hecho de que aparezca un interrogante o un no en alguno de los planteos y de las relaciones entre los filtros y los criterios, bueno, eso evidentemente y claramente ya detiene la actividad hasta que se solucione la misma. Bueno, y ahora ya estaríamos finalizando. Lo que les voy a mencionar es un decálogo de seguridad muy interesante, que sería unos pasos a seguir y que si las guías y los guías lo aplican muy difícilmente fracasen en su trabajo y en lo que sería la gestión del riesgo y de la seguridad, ¿sí? El primer paso, ¿sí? Planificar previamente la actividad. Esto está clarísimo. Chicas, chicos, si vamos a trabajar como guías, no podemos ir a realizar una actividad si no hay una planificación previa. O sea, seríamos unos inconscientes si llevamos gente a realizar cualquier actividad, que más allá de que ustedes lo tengan clarísimo cuál es esa actividad, si no está planificado, ¿sí? Tengan en cuenta que los clientes ponen su seguridad y su salud en nuestras manos. Entonces, tenemos que obrar con responsabilidad. Entonces, vamos a tener que obtener información fiable y constatada sobre la ruta y la actividad que vamos a realizar, más allá que la conozcamos. Vamos a tener que saber cuáles son las exigencias físicas, técnicas, ¿sí? En lo que sería esta fase
Esta fase de diseño de la actividad es donde se puede actuar sobre aquellos elementos que van a generar los riesgos que la actividad conlleva. Esto también está directamente relacionado con el proceso de evaluación del riesgo que ya hemos visto. Esta planificación previa adquiere mayor interés cuando la actividad se realizará con personas que son de afuera. ¿Sí? Esto, la verdad que yo no estoy muy de acuerdo, pero es lo que menciona este decálogo. Para mí hay que actuar con turistas nacionales y con turistas extranjeros de la misma manera. Tal vez haya que ser muy minucioso en cómo transmitir lo que se ha planificado a los turistas extranjeros, ya que ellos, bueno, no hablan nuestro idioma, no conocen nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, y a veces cuando nos contratan les surge como una pequeña desconfianza, una sana desconfianza al comienzo hasta que entran en confianza. Las posibilidades, bueno, esto también hay que analizarlo, cuáles van a ser las posibilidades de rescate en caso de accidentes, ¿sí? cuáles pueden ser. Por ejemplo, en la Sierra de Comechingones, dependiendo en dónde ustedes estén realizando la guiada, puede ser que el rescate se pueda realizar de manera más rápida o no. No sé, por ejemplo, en el Salto del Tigre, si pasa algo, se puede realizar un rescate un poco más rápido que, por ejemplo, si pasa al sur del Cerro Áspero, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que serían las rutas de aproximación. Bueno, eso ustedes lo saben mejor que yo, ¿sí? Informarse de la meteorología de la zona es muy importante esto. No podemos ir a realizar una actividad si no sabemos cuál es la meteorología o cuál es el pronóstico para ese día. ¿Sí? Más allá de que como personas que ustedes viven en Merlo, conocen la sierra, saben leer el cielo, saben leer el viento, ¿sí? Por más que ustedes sepan eso, tenemos que tener el parte meteorológico, ¿sí? Porque eso seguramente ayude a su conocimiento de lugareños, de vaquianos de la zona, a poder realizar esta actividad o no. Y además, tener en cuenta cuál es la meteorología también es una información extra, porque siempre hay algún que otro cliente que pregunta al respecto. Confirmar en la zona la información previa. Una vez que se está llegando a la zona donde se va a realizar la actividad, hay que confirmar toda la información que hemos adquirido antes, ya sea cuestión climatológica, cómo están las aguas o los cursos de agua que nos van a ofrecer el agua para la correcta hidratación, si hay algún peligro que haya aparecido últimamente, algún desmoronamiento de piedra, ¿sí? Esta información se va a poder confirmar en cualquier centro de información, si es que lo hay, o en algún refugio, o si estamos dentro de un parque nacional o de un parque provincial. Por ejemplo, en lo que sería la Sierra de Comechingones, bueno, podemos hablar, por ejemplo, con el tono, que está siempre ahí arriba, o con algún familiar si ha notado algo raro, o con el responsable de cuidar, por ejemplo, Pueblo Escondido, ¿sí? O si vemos alguna persona que está descendiendo o está finalizando la actividad que nosotros como guía vamos a realizar, la verdad que no queda mal que le preguntemos cómo vio la ruta o el itinerario que ustedes o que nosotros vamos a realizar. Llevar todo el equipo adecuado para la actividad a desarrollar, perfectamente revisado y ajustado a la información y planificación previa. Bueno, esto es un poquito de todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? El material técnico, vuelvo a repetir, yo siempre recomiendo que en el equipo personal llevemos una cuerda de por lo menos 10 metros, ¿sí? Para mí es una herramienta muy importante y también para ustedes, ¿sí? Puede solucionar cualquier inconveniente que se tenga. Bueno, también este tema de la ropa, del calzado, la documentación específica, ¿sí? Si hay que llevar permiso, llevarle el permiso. Siempre recomiéndenle a sus clientes llevar el DNI, ¿sí? Y obviamente también toda la información que va a surgir de solicitarle al cliente la ficha médica, ¿sí? Algo que ya lo vamos a ver con lo que es la gestión de grupos, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan el nombre y el apellido de esa persona, dónde vive, teléfono de emergencia, cuál es su obra social, ¿sí? Si tiene alguna alergia, si tiene algún impedimento físico, etcétera, etcétera, ¿sí? Y algo que ya directamente, ya creo que no hace falta que yo les mencione, que no puede faltar el botiquín, ¿sí? No puede, una vez, bueno, yo no estaba en esa oportunidad, pero una vez guiando con Argentina Extrema, una guía que había mandado a Argentina Extrema, la agencia de turismo para la cual yo trabajo,
estaba a cargo de la actividad de cabalgata en lo que es la zona de Mendoza, donde fue el impacto del avión de los uruguayos. Una chica se cayó del caballo, no tenía puesto el casco porque no le hizo caso a la guía y se golpeó la cabeza. Se hizo un corte muy profuso, ¿sí? Comenzó a salir mucha sangre por lo que serían los vasos capilares, y esta chica no tenía el botiquín. El jefe de los vaquianos tampoco tenía botiquín. ¿Cuál fue la solución? El vaquiano se rompió la remera como Rambo y agarró la remera y la puso sobre la herida. Esto después obviamente acarrió varias cuestiones legales porque la pareja de esta mujer accionó legalmente contra la agencia y contra la guía de por qué no tenían botiquín. Bueno, no tenemos que olvidarnos tener el botiquín. Por más que la actividad nuestra va a ser desplazarnos en auto hasta el puesto del tono y del tono ir caminando hasta el Salto del Tigre o cercanías, tenemos que llevar el botiquín. Nunca sabemos o nunca estamos exentos de que algo pueda llegar a suceder, ¿sí? No ir solo a la montaña, bueno, esto es más que nada para si alguien va a realizar alguna actividad solo, ¿sí? Ustedes como guías, si van a realizar alguna actividad de reconocimiento y van a ir solos, bueno, por lo menos tratemos de avisar a dónde se va a realizar esta actividad, o si vamos a ir con un grupo de clientes a una zona que no es muy común, que no es muy visitada, también avisemos, ¿sí? Es muy importante eso. Y bueno, justamente esto que yo les había dicho de avisar todo lo que respecta al itinerario. Si pertenecemos a una organización no hay ningún problema porque esa organización ya sabe que nosotros vamos a guiar a X lugar, que vamos a tardar X cantidad de horas, X cantidad de días. En caso que seamos autónomos, es decir, que seamos nuestra propia organización, bueno, vamos a avisar a turismo, por ejemplo, o algún familiar que vamos a llevar a X cantidad de personas, que vamos a estar en ese lugar por X cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. Adecuar la actividad a nuestras condiciones físicas y técnicas, ¿sí? Ser modesto y saber renunciar. Esto es muy importante, siempre ponerse en el papel del cliente o del guía. Nosotros hay veces que realizamos, no sé, me imagino, por ejemplo, la guiada clásica en lo que sería la Villa de Merlo, desde la reserva hasta el Salto del Tabaquillo, ¿sí? Una actividad que para las personas que nos desplazamos en la naturaleza puede ser muy sencilla y la podemos realizar en X cantidad de tiempo, que seguramente va a ser la mitad de lo que se va a tardar, o mucho menos de la mitad de lo que se va a tardar con clientes. Bueno, como guías tenemos que adecuar esa actividad, es decir, tenemos que adecuar nuestro comportamiento y nuestras destrezas físicas y técnicas a la de los clientes. Si no, podemos ir rápido y dejar rezagado a todo el grupo, algo relacionado a las obligaciones de guía, ¿sí? Y vamos a tener que estar atentos también a la seguridad. Por más que para nosotros esa actividad no implica mayores dificultades de seguridad, bueno, hay personas que vienen de Buenos Aires, de Córdoba, de zonas urbanizadas, que nunca en su vida han caminado por esa zona, o que en una semana de vida en su ciudad natal no suelen salir a caminar. Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso. Yo siempre me acuerdo un par de veces que lo acompañé a Diego a guiar por el Salto de Tabaquillo. Me acuerdo que en el paso del Tabaquillo, que hay que pasar entre las piedras, no sé si lo reconocen, a la izquierda del Tabaquillo, bueno, que Diego siempre cuando las personas comenzaban a trepar un poco esa roca, un paso re sencillo, que lo puede hacer un nene de 5 años, pero bueno, me acuerdo que Diego lo que hacía era apoyaba su mano, ¿sí? y hacía que las personas logren adherencia con la propia mano de Diego, así que él como responsable del grupo, de esa manera él ayudaba a que todas las personas con destrezas o sin destrezas puedan superar ese obstáculo, ¿sí? Un ejemplo muy interesante que siempre yo lo tengo presente también y se lo menciono a mis estudiantes. Bueno, aprender a orientarse, esto está directamente relacionado con lo que ustedes están viendo con Pedro, ¿sí? Es muy importante que siempre se lleven los elementos de orientación. Por más que ustedes conozcan a rajatabla la Sierra de Comechingones o cualquier recorrido que va a realizar, yo siempre recomiendo que no puede faltar la brújula. Chicas, chicos, siempre traten de tener una brújula en
en su botiquín de primeros auxilios o en el lugar que les quede más cómodo, porque nunca sabemos lo que pueda llegar a pasar. Tal vez no le pase nada a los clientes, pero ¿qué puede llegar a pasar si ustedes se golpean la cabeza, quedan inconscientes y los clientes o el grupo de clientes no sabe qué hacer? Bueno, una brújula sería una excelente herramienta y algo extra para ese grupo de clientes para por lo menos tratar de determinar la orientación de la Sierra de Comechingones, dónde está el norte, dónde está el sur, el oeste, el este, o tratar de tener una idea de en qué lugar se encontraría de la sierra, ¿sí? Si se tiene carta topográfica, bueno, mejor inclusive, ¿sí? Más allá de que actualmente yo sé que para la Sierra de Comechingones no hay una cartografía adecuada, ya que el IGN, la única carta que existe, tiene una escala muy mala para el trabajo de un guía, que es 1 en 100.000, y la carta topográfica es la de Río de los Sauces. Pero bueno, hoy en día existen programas en donde se pueden generar cartas topográficas. Por ejemplo, yo he creado una carta topográfica para la zona de Pueblo Escondido y la Sierra de Comechingones para mis estudiantes de la escuela de guías, con lo cual hay soluciones para poder contrarrestar la ausencia de cartografía adecuada. La actividad en montaña no finaliza hasta que podamos regresar a nuestra casa. Esto es muy importante y esto tiene mucho que ver con la relajación de la actividad, que siempre suele suceder cuando se está regresando, que todo se relaja. Bueno, no, hay que evitar ese relajamiento y hay que continuar con este proceso de evaluación de riesgo. Hay que estar atenta y hay que estar atento a todo. Ante cualquier accidente, avisar el número de emergencia. Bueno, esto, si estamos en un país en donde el turismo de montaña o el turismo alternativo es un clásico, bueno, ellos tienen procedimientos distintos a los nuestros. En nuestro caso, si hay algún accidente, hay que tratar de buscar buena señal o modular con radio algún lugar o alguna persona que tenga otra radio para poder dar aviso. Por ejemplo, si estamos en la Sierra de Comechingones y pasa algo y no tenemos vehículo mirar de tono que tienen sus vehículos, una evacuación y luego se verá la parte presupuestaria, ¿sí? Uy, bueno, ya son las 9, yo pensé que íbamos a terminar. Ahí se empezó a cortar de vuelta. Ah, sí, bueno, no, les decía lo del tono, les decía, por ejemplo, este tema de lo que sería poder comunicarnos y avisar una emergencia, bueno, que en un país... No, se corta, se corta. Se cortó. A ver si se puede volver. ¿Me escuchan? Ahí se había cortado prácticamente cero audio. ¿En qué parte se cortó, Yara? En cuando estabas diciendo lo del tono. Ah, eso, bueno. Ahí ya... Entonces lo vuelvo a repetir. Bueno, el tema de esto del tono yo lo relaciono directamente que nosotros como país que ofrece turismo alternativo o turismo de montaña, la verdad que no está muy bien estandarizado, no hay reglas claras al respecto, con los cuales si llegan a tener alguna emergencia, bueno, obviamente hay que acudir a una evacuación sí, adecuada, y luego se resolverán las cuestiones de recursos, es decir, de combustible o no. Pero es importante que ustedes como guía tengan en cuenta esto, ¿sí? Y bueno, y con esto ya sería el último paso de este. Y bueno, acá lo que yo les ofrezco es la bibliografía con la cual he consultado todo lo relacionado, ¿sí? Alejandro Randis, un excelente andinista y guía de alta montaña de la provincia de Mendoza, que con Diego tuvimos el gusto de tenerlos como profe en la Escuela de Guías de Mendoza. Bueno, Alberto Ayora, que lo he nombrado mucho, coronel de español. Bueno, Werner Munter. Este sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que es una norma ISO de lo que es la seguridad e higiene en el trabajo. El decálogo y el decálogo de seguridad que lo he extraído de Schubert, ¿sí? Que es
también una persona muy conocida en lo que es el ambiente de montaña, ¿sí? Bueno, con esto estaríamos entonces finalizando la clase. Les recuerdo, bueno, ahora cuando finalice la misma, yo ya les voy a pasar por WhatsApp los archivos para que ustedes tengan disponible los modelos de la matriz de Haddon y la matriz o el modelo del proceso de evaluación de riesgo, porque seguramente ustedes tengan que aplicar este proceso de evaluación de riesgos cuando se les avise sobre la actividad que van a realizar este fin de semana y de manera tal que puedan volcar o aplicar todo lo que hemos visto el día de hoy y también que vamos a ver mañana, el día de mañana y el viernes, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Algo que en su momento tal vez no se escuchó bien por la mala conexión y quieren que lo aclare? ¿O alguien quiere comentar algo al respecto? Bueno, no sé si, bueno, si no hay ninguna preguntita, Yara, Buenísimo. estaríamos... Sí, nos estaríamos juntando mañana. Sí, no, yo creo que con los problemitas que hubo de conexión, igual pudimos retomar y creo que más o menos, o sea, pudimos ver todo, no quedó nada así colgado. No sé si a alguien le quedó algo, una duda, si no, nos podemos juntar mañana. Bueno, igual cualquier cosita, si no, pueden escribir en el grupo de WhatsApp y me pueden preguntar Bien. al respecto, o si quieren ahora, yo participo en el grupo de WhatsApp, así ven cuál es mi número de contacto y si tienen vergüenza o no les gusta preguntar adelante de todos, me pueden preguntar en privado. No hay ningún problema. Sí, igualmente vos vas a estar pasando este material y esta clase también va a quedar grabada, así que cualquier cosa pueden volver a revisar. Exactamente, sí, no va a haber ningún problema. Bueno, Bueno, bien, entonces. bueno, Santi, entonces, Sí. sí. Disculpa, si fueras tan amable, quisiera saber un poquito más con respecto a la salida del domingo para el tema de equipamiento. Bueno, A ver, eso... la mochila, cuántos kilómetros vamos a ir. No tengo tan a mano todo lo que es equipamiento, así más o menos me puedo ir armando de a poquito. Bueno, no sé si Diego, si está ahí Diego en QAP, si está en escucha, que él va a poder responder mejor eso, ya que la planificación en el terreno la está ultimando Diego con Pedro. Sí, igualmente todos esos detalles lo van a estar pasando por el grupo de WhatsApp, porque claro, como dice Santi, entre Pedro y Diego están planificando la salida práctica. Vale. Pero más o menos calculale que va a ser una actividad de 2 horas aproximadamente, según lo que yo estuve hablando con Pedro, ¿sí? Igual ellos después le van a estar avisando mejor cada detalle. Perfecto, chicos. Muchísimas Bien. gracias. No, por favor. Bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado, así que continuamos mañana, si les parece bien. Bien, nos encontramos mañana a las 7 entonces. Sí. Bien, saludos para todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vos. Chao. Gracias, hasta mañana.